Y este tema pues está por subirse en el próximo periodo ordinario de sesiones, el tema de la reforma electoral, y es por esto que aquí en este espacio, a las 9:01, hemos dado, digamos, hemos abierto los micrófonos para escuchar las distintas voces de las distintas fuerzas políticas, pues para que nos digan y nos hablen más a detalle sobre su opinión de esta reforma electoral. En esta ocasión, le agradezco que me haya tomado la llamada al diputado Arturo Ávila, quien es el vocero del partido Morena en la Cámara de Diputados. Diputado, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, te saludo con mucho aprecio a ti y a quienes nos ven y nos escuchan, por supuesto. Digamos, diputado, el objetivo central de esta reforma electoral que Morena quiere impulsar en la siguiente legislatura, ¿cuál es? En palabras simples, ¿cuál sería? Bien sencillo. A ver, hay un reclamo que todas y todos los mexicanos tenemos. Por un lado, ya no queremos ver políticos que se eternicen en una curul, políticos que se eternicen en un puesto público sin tener cercanía con la gente. Y ojo, porque allá afuera se ha dicho mucho, oye, es que quieren quitar los plurinominales. No, simplemente estamos poniendo sobre la mesa del debate la necesidad de que cualquiera que se dedique a la política, a la función pública, tenga cercanía con el pueblo. Ya no queremos más Alitos Morenos, ya no queremos más Ricardo Anaya, ya no queremos más Marcos Corteses, ya no queremos más Jorge Romero, ya no queremos más gente que encabece listas y que no tengan ningún mérito, y peor aún, que sean repudiados en sus estados, que sean repudiados en sus distritos. Muchos de ellos incluso compiten por distritos que ni siquiera son los domicilios donde viven. Entonces, la reforma plantea, uno, sí, el replanteamiento de cómo debería de ser un plurinominal, cómo deberían de ser las listas y cómo deberíamos de acercar la democracia a la gente. Y el segundo punto importante, que también me parece que es un reclamo popular importante, es el gasto público. Fíjate, independientemente de que yo represento a Morena, que es el partido que recibe la mayor cantidad de financiamiento, nosotros estamos poniendo sobre la mesa la idea de que no debe haber tanto financiamiento, no debe haber tantos recursos para los partidos políticos, no debe haber más que en las campañas recursos políticos. ¿Por qué? Porque hay un expendio generalizado que le cuesta mucho al país, cuando con esos recursos podríamos seguir generando más programas sociales, beneficiar a más adultas y adultos mayores, dar más becas Rita Cetinas, seguir ayudando a jóvenes a construir el futuro, o hacer hospitales o otro tipo de proyectos de infraestructura. Yo te diría que esas son las dos o los dos ejes estratégicos, independientemente de otros que se puedan agregar, que fundamentalmente empujan la esencia de la comisión presidencial que va a construir una iniciativa de ley. Aquí hay un tema, diputado, que tenemos que tomar mucho en cuenta. Morena y aliados tienen mayoría en ambas cámaras, esa es la realidad. ¿Cuál será el mecanismo para poder escuchar a otras voces, digamos, ajenas al movimiento, ajenas a Morena, y tomar en cuenta propuestas de la oposición, propuestas de académicos, propuestas de la sociedad civil, pero que realmente se tomen en cuenta? A ver, mira, yo te diría, empecemos por dejar muy claro qué hizo la presidenta, porque de pronto en el imaginario colectivo o en la narrativa de comunicación de la oposición ha sido muy impreciso lo que están tratando de decir. La presidenta lo que está haciendo es abrir el proceso de la creación de la iniciativa de ley, porque tú sabes que las iniciativas de ley pueden venir del Ejecutivo, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, incluso los congresos locales, una tercera parte puede enviar una iniciativa de ley, o cualquier ciudadana o ciudadano puede enviar una iniciativa de ley para leyes ordinarias, más no para reformas constitucionales. Bueno, ¿qué hace la presidenta? Pues dice, antes de enviar esta iniciativa de ley a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados, dependiendo de cuál vaya a ser la Cámara de origen, abro la iniciativa. Convoco a un grupo interdisciplinario de funcionarios públicos, encabezados por ella y dirigidos por Pablo Gómez, pero en donde además el decreto establece que se puede invitar constitucionalistas, académicos, expertos en la materia, ciudadanos, jóvenes, es decir, a cualquier legisladoras, legisladores, a cualquier persona. Estamos apenas en la fase previa de la construcción de una iniciativa de ley. Ya posteriormente, una vez que se tenga este proyecto, se enviará a la Cámara.
de diputados o de senadores, y ahí tendrá el proceso legislativo que establece la ley. ¿Cuál es el proceso legislativo? Pues se turna una comisión. En esta comisión participan todas y todos los partidos políticos de los grupos parlamentarios, se dictamina el dictamen, se hacen modificaciones en su caso, o mejoras en su caso, y después pasa al pleno donde estamos ya todas y todos los diputados. En el pleno, ¿qué se hace? Pues vienen posicionamientos a favor, posicionamientos en contra, y se presentan reservas. Las reservas son ciertas, digamos, adecuaciones que todavía se pretende que el Pleno apruebe o deseche, y pueden ser presentadas por todos los grupos parlamentarios para que finalmente sea aprobada por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores, por la mayoría calificada, y que ésta sea ratificada por la mitad más uno de los congresos locales en los estados de la República. Así es que el proceso será un proceso largo, un proceso de consulta, un proceso amplio, un proceso de enorme participación, y reitero, a diferencia de lo que la oposición dice allá afuera, pues no, se está abriendo la reforma electoral para que todas y todos podamos participar. Pero esto, a ver, diputado, todo esto que comentas, ¿podría garantizar, digamos, que esta reforma electoral no se vea o no sea una imposición como tal de mayoría parlamentaria, sino que realmente se convierta en un ejercicio plural? A ver, es que la democracia implica siempre la representación de la mayoría. De hecho, la democracia tiene su origen griego en el poder del pueblo. La democracia efectivamente es un ejercicio de mayoría, en donde no hay un acuerdo de un tema específico, pues las mayorías deciden. Ejemplo, si el PAN o el PRI pretenden eternizar a Alito Moreno y pretenden eternizar a Marco Cortés y pretenden que haya más plurinominales que no tengan mérito, pues yo creo que la mayoría vamos a decir que no queremos eso, ¿no? Y eso no quiere decir que no los hayamos escuchado y que no seamos plurales. Simple y sencillamente nos estamos de alguna forma sometiendo a lo que decidió la gente cuando nos eligió como una mayoría parlamentaria. Y esa parte es muy importante, porque a veces se confunde eso, ¿no? Es que no nos escuchan. Bueno, si no te escucho, si me vas a plantear algo que es completamente fuera de lugar, pues cómo voy a escuchar planteamientos que están en contra del propio pueblo de México, ¿no? Pero ojalá, es deseable que la oposición presente planteamientos serios, presente planteamientos que puedan, sin duda, hacer de esta reforma electoral una mejor reforma electoral. Y si son planteamientos serios, si no están en contra de lo que quiere el pueblo de México, seguramente serán escuchados. Y bueno, hay voces, diputado, y no solamente hablo, digamos, a nivel político, a nivel de servidores públicos, sino hablo a nivel ciudadano. Hay varias voces que están temiendo que esta reforma esté buscando debilitar al Instituto Nacional Electoral y debilitar la autonomía del INE, sobre todo, y otra cosa, la del Tribunal Electoral. ¿Qué responde a estas preocupaciones? Bueno, si nos referimos a las 22 personas que firmaron hace unos días una carta con ciertas recomendaciones, pues yo diría que efectivamente muchos de ellos son gente con conocimientos en materia electoral. Otros de ellos dejan mucho que desear, ¿no? Pues uno nomás fue presidente del instituto y permitió un fraude electoral, y otro que es alguien que permaneció en el instituto por 13 años, Lorenzo Córdoba, para ser muy concreto, y el primero al que me referí es Luis Carlos Ugalde. Pues el otro despreciaba de forma increíble a los pueblos originarios, ¿no? Siendo quien tendría que garantizar la democracia de nuestro país. En esta carta yo lo que veo es el interés porque la institución democrática persiste en los privilegios, ¿no? En el gasto excesivo. Incluso esta carta menciona algo así como que no vayamos a elegir a consejeros nunca por el voto directo. Y, ojo, no estoy diciendo que así vaya a ser la reforma, pero me parece que los demócratas nunca deberíamos de estar en contra de todo lo que represente el voto directo de las y los que participamos en una democracia, ¿no? Entonces, esos comentarios me parece que van más enfocados a un instituto que se creó efectivamente para consolidar una democracia que venía de un partido hegemónico, el PRI, que no había a veces ni siquiera participación de candidatas y candidatos. Llegamos al ridículo de tener una elección presidencial con un candidato único, imagínate, qué tipo de democracia. Y en ese orden de ideas, eso dio origen a un instituto que decía en su momento
que no importaba lo que hubiera que gastar si se podía garantizar la democracia. Y ya nos dimos cuenta que no es un tema de gasto, porque incluso el propio IFE en su momento permitió que hubiera un fraude electoral. En esa lógica lo que tenemos que hacer es hacer ajustes a la legislación en donde se pueda llevar a cabo un ejercicio democrático que mantenga un instituto fuerte, sólido, para llevar a cabo elecciones, pero donde no haya expendio y gastos excesivos y lujos y sueldos que lleguen con compensaciones y con bonificaciones casi a los 500,000 pesos. Pero respetando la autonomía del instituto. Claro, a ver, nunca se ha planteado quitarle la autonomía al Instituto Nacional Electoral. Eso solo sucedía en las épocas del PRI, cuando el Instituto Electoral era parte de la Secretaría de Gobernación. Pues muy bien, te agradezco muchísimo, diputado Arturo Ávila, vocero de Morena, que me hayas tomado esta llamada y pudiéramos platicar de este tema y conocer, obviamente, todas las voces y todas las opiniones. Todo lo contrario, te mando un abrazo muy fuerte, con mucho cariño, con mucho aprecio y con mucho respeto. Gracias. Gracias. El diputado Arturo Ávila, quien es el vocero de Morena en la Cámara de Diputados. Aquí abrimos el micrófono a todas las voces y a todas las fuerzas políticas para poder discutir y poder plantear este tema de fondo y que nosotros, todos los ciudadanos, pues nos podamos generar un criterio sobre lo que va a suceder y lo que se va a llevar a cabo en esta reforma electoral próximamente.